Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos den herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Al compartir nuestras investigaciones, generamos la reflexión en todos nuestros oyentes, esa reflexión necesaria, la cual se fundamenta en que lo que se escucha no puede considerarse como verdad absoluta, pero tampoco puede rechazarse. Más bien, los invitamos a la comprobación, a la investigación, a la ampliación, y de esta manera cada uno encontrará la medida de su propia verdad. Cada 8 días, los viernes a las 7:30 de la noche estamos aquí, la mesa de trabajo de este programa investigativo, por www.rcpc.co. Esta es la página oficial de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. También nos escuchan a través de sus teléfonos móviles Android, con nuestra aplicación RCPC. En esta oportunidad estaremos conversando sobre, un tema y una pregunta que cualquier investigador, cualquier buscador, cualquier persona se ha hecho en algún momento. ¿Y quién creó a Dios? Gran asunto, gran pregunta, gran reflexión. Y para esto, gran investigación, lectura, dedicación, perseverancia y constancia. Y sobre todo, mucho sentir. Saludo a la mesa de trabajo de Descubriendo. Bienvenido, Salina, a este programa del día de hoy. Muy buenas, Neil, para ti, para mis compañeros de mesa de trabajo y para todos los oyentes que ya están ahí esperando este intrigante tema que vamos a exponer, a compartir la investigación para dar herramientas, ¿no? Apoyar un poco esa investigación que ya traen nuestros oyentes y poder compartir entre todos. Invitarlos ahí a que en el chat den sus opiniones sobre esta temática y todos bienvenidos. Hola Juan, bienvenido a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Bueno, un saludo a la mesa de trabajo y a todos nuestros queridos oyentes. Bueno, ahora sí, estamos con Juan Manuel. Juan Manuel, bienvenido a Descubriendo. Bueno, un saludo a todos nuestros queridos oyentes, a los compañeros de la mesa de trabajos y ya aquí dispuestos, ¿no? Como siempre, a tocar este tema bastante interesante en donde vamos a estar dando herramientas de lo que se ha preguntado la mayoría de la humanidad. ¿Quién creó a Dios? Y también nos acompaña nuestro panelista Jesús Barón. Bienvenido, Jesús. Buenas noches, Neil. Buenas noches a los compañeros de la mesa de trabajo. De igual forma, un saludo especial a todos nuestros oyentes que siempre nos acompañan fielmente el día viernes para poder ampliar el conocimiento, los conceptos que tienen. Hoy un tema muy interesante, como lo dijo Neil, y la mesa de trabajo, en el cual nos va a dar más luz acerca de lo que nosotros entendemos sobre el tema. Muy bien, recuerden, estimados oyentes, que el chat está dispuesto para ustedes, para que compartan lo que sienten y saben, piensan de esta temática que entregaremos en el día de hoy. También pueden descargar los programas anteriores allí en la zona de programas del menú principal de la página. Luego van a Descubriendo y allí a mano derecha encontrarán las diferentes temáticas que hemos venido realizando desde ya hace 4 o 5 años que está este programa al aire, o mejor, en línea. Saludamos a los oyentes que ya se conectan. Hola, escuchando desde Santa Marta, Cristina. También dice, he estado muy expectante con este tema, demasiado, tal vez, dice otro anónimo. Y Laura Henao Durán dice, hola, buenas noches, desde la Samaria, atento al tema. Bueno, Laura, ahí está.
Bien, utilicemos aquel para... Bien, también saludar a Daniel Kiwa, que está con su padre escuchando el programa y que pues, bueno, el padre le dijo que cuando hablaran de este tipo de temas que le dijera y bueno, están ahí los dos escuchando la temática. Un saludo para ellos. Un saludo también para ellos que nos escuchan. Bien, entremos en materia. ¿Y quién creó a Dios? Esa es la investigación que hemos hecho para ustedes en el día de hoy. Recuerden, no es la verdad absoluta, ni mucho menos. Es el compendio de lectura e investigación que ha hecho la mesa de trabajo en particular. Bueno, muchachos, iniciemos. Bien, vamos a iniciar esta temática planteando esta pregunta: ¿y quién creó a Dios? Bueno, la pregunta en sí es bastante profunda y nos pusimos a la tarea de investigar en el internet, ¿no? Para ver qué posibles respuestas encontramos ante este cuestionamiento. Bueno, es una de las preguntas más utilizadas por todo buscador, por cualquier persona que se haga estos interrogantes profundos. Lógicamente, esta pregunta es difícil de masticar y de explicar. ¿Por qué no hace sentido o qué sentido tiene decir que algo o alguien creó a Dios necesariamente implica que otra cosa creó eso que a su vez creó a Dios? Entonces podemos preguntar, ¿qué creó esa otra cosa? Y así sucesiva e infinitamente. Es como tener una línea infinita de dominós cayendo uno tras el otro si tratas de regresar hacia atrás infinitamente para lograr localizar el primer dominó que cayó y lo comenzó todo. Nunca lo encontrarás. La razón es porque tendrías que atravesar una cantidad infinita de tiempo para encontrarlo. Sin embargo, como los dominós están cayendo, tienen que haber un dominó que cayó primero, por lo cual hubo algo que causó ese primer movimiento. Esto se le conoce como casualidad. Bueno, esta es una de las respuestas o de los análisis que se hacen cuando se intenta hallar respuesta a la pregunta de quién creó a Dios. Es decir, cuando se hace este cuestionamiento se dice, bueno, todo lo creó Dios y entonces ¿quién creó a Dios? Pero si hubo algo o alguien que creó a Dios, ¿quién creó a ese algo que creó a Dios? Y nuevamente, ¿quién volvió a crear esa otra cosa que creó a Dios y que lo creó todo? Entonces es como un callejón sin salida, ¿no? Sí. En muchos casos. Como quien fue primero el huevo o la gallina, algo así. Así es, y definitivamente esa es una de las encrucijadas más grandes que se tiene como humanidad, ¿no? En otra investigación también se dice que es literalmente una imposibilidad filosófica. La cadena de causa o explicaciones se necesita llegar a un punto en donde se detenga. Y el cristianismo solo dice, donde sea que se detiene, eso es Dios. Es decir, que se analiza el infinito dentro de las preguntas que se tiene la humanidad. Se analiza el infinito y nunca se obtiene respuesta. Solamente se obtiene respuesta en la medida de la imaginación. Es decir, uno ve un punto y hasta donde llega ese punto, esa es la respuesta que se tiene como Dios o quién creó a Dios. Bueno, igual forma, tratando de investigar o llegar al concepto o a la respuesta de esa pregunta tan álgida de quién creó a Dios, ¿no? Encontramos, por ejemplo, un filósofo, Ludwig Feuerbach. Fue un filósofo. ¿Por qué se plantea este concepto del filósofo? Porque si desde el punto de vista de la conceptualización, de dar una explicación a esto, pues actualmente nuestras universidades tratan de darle una explicación desde el punto de la filosofía, ¿no? Entonces, este filósofo dice, cuyos estudios se centraron en un único problema, el proceso de la formación de la idea de Dios en el pensamiento humano. Él tenía una máxima, ¿no? En esta filosofía, la cual dice lo siguiente: no es Dios quien crea al hombre, sino que es el hombre quien crea a Dios. Un planteamiento bastante polémico, ¿no? Hablamos pues de la reducción de la teología a la antropología, devolviéndole al hombre sus cualidades y características más sublimes que le habían atribuido a Dios, de tal forma que el ateísmo que propone es la reivindicación del hombre, la posibilidad del surgimiento de un humanismo renovado sin la carga de la divinidad agrega la conciencia. Entonces este planteamiento
De igual forma le quita ese concepto de divinidad y lo plasma más hacia un hombre. Entonces miren cómo la filosofía trata de dar una explicación de quién creó a quién. Entonces este planteamiento lo quise traer para poder ir dándole forma a los que estamos investigando. Claro. Bien, cuando uno busca, ¿no?, profundiza en otro tipo de respuestas, se encuentra, por ejemplo, con la que decía nuestro compañero ya desde el punto de vista filosófico, pero hay otros puntos de vista ateístas que buscan pues estudiar la naturaleza de Dios, ¿no? Que, bueno, si en verdad que todas las cosas necesitan una causa, esto lo opinan ellos, entonces Dios debe necesitar también una causa para poder él existir. Se concluyó de esto que si Dios necesitaba una causa, entonces Dios no era Dios, porque fue creado por una causa anterior. Sí, hay un Dios antes de él. Antes de él. Y si Dios no es Dios, entonces obviamente Dios no existe, según esta investigación. Esta fue básicamente una manera ligeramente más sofisticada de la infantil pregunta, ¿quién hizo a Dios? Bueno, así postulan ellos, ¿no? Esta pregunta a un niño sabe que las cosas no vienen de la nada, así que si Dios es algo, entonces él también debe tener una causa. Esta es el análisis, ¿no?, que se hace desde un punto de vista ateísta por el señor Bertrand Russell. Así es, Neil, y este señor también, él escribió un libro que se llama Why I Am Not a Christian, que significa ¿por qué no soy cristiano? Y él dice, concluyó este libro diciendo que si Dios no necesitaba una causa, entonces Dios no era Dios. Lo que tú estabas diciendo, ¿no? Porque ¿quién hizo a Dios? Entonces era lo que tú estabas diciendo, ¿cierto? Que aún un niño sabe que las cosas no vienen de la nada. Así que si Dios es algo, entonces él debe tener algo. Bertrand Russell, ¿no? Sí, y la parte cristiana dice que Dios es un ser autosuficiente. Es absolutamente todos los aspectos, los argumentos a favor de la existencia de Dios. Lo que buscan es demostrar que Dios es un ser necesario. En otras palabras, que el universo necesariamente tuvo una causa, no probablemente. Sin ser necesario, nada más existiese. Por eso es que es necesario. Los cristianos terminan diciendo que nadie creó a Dios. Su existencia es necesaria. Mantener la fe es necesaria. O sea que la ley de causa y efecto no se aplica, desde el punto de vista cristiano, no se aplica para la esencia de lo que es Dios. Exactamente. Si no hay una causa, no es la causa ni el efecto ni la causa, sino que es simplemente necesario. Es necesario, lo dejan así como puntos suspensivos porque hay que tener una fe en que así es. Entonces tenemos dos corrientes aquí fuertes, ¿no? El ateísmo, que se fundamenta en que tuvo que haber sido creado por alguien Dios, y no, pues, y si es así, Dios no es Dios. Sí, porque no es el creador de todo, porque fue creado por alguien más poderoso que él. Bien, hay otra fuente, una fuente bastante contundente al respecto cuando se habla de encontrar respuesta a esta encrucijada en que se encuentra la humanidad, a pesar de que nos encontramos en pleno siglo XXI, ¿no? Y este es Hermes Trismegisto. Recuerden este personaje que ha sido pues utilizado y ha sido estudiado por diferentes filosofías en lo que se llama la hermenéutica también, ¿no? Las sociedades secretas también han tomado su conocimiento de alguna manera para sus beneficios y sus intereses muy característicos. Conspiranoicos. Incluso hasta conspiranoicos, sí, como lo hemos tocado en otros temas aquí. Pero hay una ponencia, digámoslo así, o un diálogo que se presentó entre Hermes y su hijo Tat, refiriéndose justamente a Dios. Una conversación, un diálogo muy trascendental de encontrar la respuesta a eso que estamos hablando hoy. Precisamente es el fragmento que traigo aquí, el discurso de Hermes a su hijo Tat. Ustedes pueden encontrarlo, ya es muy fácil a través de la internet de encontrar muchos de estos documentos. Dice así: te dirijo este discurso, oh Tat, a fin de que seas iniciado en el nombre del Dios superior. Si lo comprendes, lo que parece invisible a la mayoría será para ti muy evidente. Toda apariencia
es creada, puesto que ha sido manifestada. Pero lo invisible está siempre, sin tener necesidad de manifestación. Él existe siempre y hace a todas las cosas visibles. Invisible, porque es eterno. Hace reaparecer todo sin mostrarse. Hace a todas las cosas visibles invisible, porque es eterno. Se manifiesta a todas las cosas en la apariencia. La apariencia no pertenece más que a las cosas engendradas. No es otra cosa que el nacimiento. Únicamente el que es increado es por ello mismo y revelado e invisible. Pero al manifestar a todas las cosas, se revela en ellas y por ellas, sobre todo aquellos a los que él quiere revelarse. En este diálogo hay varias cosas interesantísimas que quiero colocar aquí en la mesa de investigación de Descubriendo y por supuesto a nuestros oyentes que están muy atentos. Aquí Hermes dice una frase que llama poderosísimamente la atención cuando utiliza dos términos claves, ¿no? Lo invisible y lo manifiesto. ¿Sí? Dice que lo manifestado es parte, o voy a decirlo o lo voy a leer exactamente. Toda apariencia es creada. Todo lo que tiene apariencia es creado, ¿sí? Puesto que ha sido manifestado. Ojo con este diálogo que podría resultar un poco complicado, pero en el fondo no lo es. Pero lo invisible está siempre, sin tener necesidad de manifestación. Él existe siempre y hace a todas las cosas visibles, porque es eterno. Hace reaparecer todo sin mostrarse. Es el increado. Se manifiesta en todas las cosas en la apariencia. La apariencia no pertenece más que a las cosas engendradas. Entonces dice que todo lo que puede tener forma en las diferentes dimensiones de la creación solamente es la manifestación o es el resultado de la creación. Y la causa original de esa creación, ¿sí?, es, según este diálogo de Hermes con su hijo Tat, es lo invisible, lo increado. Es decir, que parte de lo increado e invisible que le da apariencia a lo que es creación. Es interesante porque después dice, pero él, refiriéndose a lo invisible, se manifiesta a todas las cosas, se revela en ellas y por ellas. Entonces quiere decir que lo invisible, siendo la causa del origen de lo creado, se manifiesta en lo creado. Es algo complicadito, pero a la vez muy sencillo. No, o sea, yo lo veo de una manera sencilla, ¿cierto? Porque nos dicen que es algo invisible, pero es la causa de lo que es visible. Es decir, yo me voy a un pensamiento. Un ejemplo sencillo, mañana que vamos a desayunar. Es algo invisible, pero mañana, o sea, lo voy a ver creado. Tiene apariencia. Tiene apariencia. Entonces ahí se ve cómo resulta la mecánica de una manera fácil, de una manera en que nosotros, los seres humanos, por las cualidades que tenemos, lo replicamos permanentemente. A mí me llama la atención ese diálogo porque el cuestionamiento de la pregunta ¿y quién creó a Dios? Surge evidentemente por el concepto que como humanidad tenemos de lo que es Dios hasta ahora, ¿no? Del concepto que nos han enseñado las religiones, lo que nos han enseñado nuestros padres. Y ahí Hermes lo que expresa, digamos que va en contravía en algunas de las cosas que nos han enseñado. Por ejemplo, a nosotros nos han enseñado o hemos aprendido, de acuerdo o depende de la denominación religiosa a la que hayamos asistido, que Dios es un Señor, que Dios es alguien, que Dios es pues un anciano sentado en un trono y que pues es un varón que tiene cuerpo, que castiga, o sea, es un Señor. Entonces, bajo ese concepto, ¿quién creó ese señor? Además, porque hay muchas citas, y ojalá... sí, aquí las tengo. Hay muchas citas en las que esa deidad a la que estamos acostumbrados a creer y a fijar nuestra atención, tenía apariencia, es decir, se mostraba ante los ojos de los hombres, refiriéndome, pues, a esas costumbres o
ideas judeocristianas. Así es. Por ejemplo, si nos vamos al Génesis, en el Génesis 32, capítulo 30, dice, versículo 30, perdón, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En Éxodo 33, 11 también dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Números 12:8 dice, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. Ahí. ¿Por qué pues tú no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces es interesante estas citas, porque estas citas hace miles de años, ¿sí? Porque esto sucedió, Sí, esto esta sucedió narración ahí sucedió hace miles de años, gestó un pensamiento en la humanidad sobre lo que es Dios. En esta cita lo que se muestra es una relación en la que Moisés veía cara a cara, y como dice allí, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia. Entonces ese término es muy clave. La apariencia de Jehová. Siempre hemos asociado a Jehová con Dios y Dios con Jehová. Entonces estas citas nos crean en el pensamiento, en toda la humanidad, de que Dios es alguien a quien se le pudo ver. Tiene apariencia. Alguien o algo que tenía apariencia y que se presentaba a los humanos. Entonces si llevamos, hacemos el paralelo a lo que dice Hermes. Hermes dice que todo lo que tiene apariencia fue creado. Es decir, y tiene, antes por ser creado, por esa fuerza que él le llama allí lo invisible, lo increado. Entonces hay un increado que crea lo que después es visible, sí. y lo que tiene apariencia. Por lo tanto, siempre ha habido en nosotros el concepto y la creencia de que Dios es alguien, ¿sí? Claro. Es un personaje, y no porque nos los hayamos inventado, sino porque en esas escrituras bíblicas, en el caso de nosotros los occidentales, pues se lee claramente de que ese personaje tenía una relación directa con los este pueblo en habitantes, particular con y el con pueblo. sus patriarcas. De allí en adelante queda en nosotros esa imagen, ese paradigma, ¿no? exacto. Incluso en muchas oportunidades nosotros los seres humanos nos referimos y queremos establecer una relación con Dios como si Él Como si fuese fuera alguien. incluso hasta una persona. Exacto. Las personas lo visualizamos como una persona que tiene dos piernas, dos cabezas, una una cabeza. barba blanca, que tiene sí, o sea, Está sentada en un trono. exactamente. Entonces, al ver que es así, que tiene apariencia, entonces surge la reflexión de lo que dice Hermes, en el sentido de que, bueno, si tiene apariencia es porque fue creado. Entonces ahí surge la pregunta, entonces, ¿quién creó a Dios? Bajo ese concepto, ¿no? No, lo que tú planteas, Neil, inclusive sacado del libro de Hermes, es un planteamiento sencillo que debemos entender y comprender. Porque primero tenemos en nuestro pensamiento una imagen de Dios. O sea, lo que primero se nos ocurre antes de entrar a una investigación o un conocimiento es Dios. O sea, si Dios existe, ¿quién creó a Dios? Entonces el otro planteamiento es ¿quién creó a Dios? Dando como ya vimos en el recorrido de las citas que planteaba Juan, en el cual plantea un Dios que se puede palpar y ver. Entonces, si es un Dios que se puede palpar y ver, como se plantea, entonces no es alguien lo creó, alguien creó esa imagen. Aquí, durante ese diálogo que tiene Hermes con su hijo Tad, dice algo que me llama la atención: solo el pensamiento ve lo invisible. Solo el pensamiento ve lo invisible. Porque él, refiriéndose al pensamiento mismo, es invisible. Entonces se planteaba, inclusive en ese diálogo, de que el invisible, el increado, es realmente lo que puede generar una creación, generar una imagen, generar una forma dentro del mundo, en la dimensión donde se vea. Entonces ahí es donde nosotros estamos tratando de llegar. Primero, ya hemos visto que aquello que se describía y que creíamos en falsos paradigmas
o en falsos pensamientos y creencias, y que nos han llenado y nos han sembrado nuestro pensamiento de quién es Dios, necesariamente tendríamos que ir a preguntarnos, bueno, pero si eso que creíamos que era Dios o es Dios, quiere decir que ya alguien lo creó. Pues la mera forma de crear ese pensamiento de Dios, hay algo que está antecediendo, hay algo que está antes de ese pensamiento para darle forma a ese concepto de Dios. Hay algo que también con las citas del que Juan nos mencionaba, de la apariencia de este ser que siempre hemos pensado que es Dios. Por otra parte, cuando leemos otras citas ya en el Nuevo Testamento de Jesús, es muy claro y muy parecido al mensaje de Hermes con respecto a lo invisible. Él dice en Juan 5:37: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. O sea, no tiene aspecto. No tiene No aspecto. tiene aspecto. En Juan 1:18, el mismo evangelio: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que el unigénito es creado, Es creado. es manifiesto y se manifestó ante los hombres, y a través de esa imagen de actuación y de enseñanza Claro, una imagen física, conocemos aparente. el increado Exactamente. o al invisible. Entonces aquí Jesús... Pero espérate, aquí tenemos dos visiones, ¿no? Exacto. Una visión que nos acaba de entregar Juan en las citas que nos mostró. Hay una visión en la que en el Antiguo Testamento había un Dios que se manifestaba, un Dios con apariencia, un personaje Se podía ver cara a cara, ¿no? que se podía ver cara a cara con sus patriarcas. Estamos viendo a un ser con apariencia, manifestado, ¿no? Manifestado. En la forma, dado forma. con forma, por supuesto. Por ejemplo, hay otras citas en las que él se aparece a Isaac en el encinar de Mamre, como se llama allí, sentado en el calor del día, y es cuando le anuncia que nacería o que tendría un hijo. ¿Sí? Pero lo que nos habla Salim nos muestra otra visión, ya del mensaje de Jesús. Está hablando de que al Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Sí? Comenzamos a comprender que aquí hay una expresión de lo que es lo que hemos llamado Dios muy distinta a lo que veníamos creyendo que era Dios, de acuerdo a la tradición anterior a Jesús. Claro, porque ahí el diálogo de Hermes nos da La clave, ¿no? la clave para entender que... Porque estamos Lo voy a repetir tratando, otra vez. estamos tratando de responder esa pregunta. Entonces la primera clave nos da Hermes, nos dice... Lo voy a todo leer. lo que... Léelo, sí, exacto. léelo Toda nuevamente. apariencia es creada, puesto que ha sido manifestada, pero lo invisible está siempre. Y si está siempre es eterno. Permanece. Y lo eterno no tiene un principio ni un final, es eterno, siempre es. Sin tener necesidad de manifestación, porque lo manifestado es el resultado de lo invisible, ¿no? Exacto. Aquí en una cita, inclusive en la Biblia, Romanos 1:20, el apóstol Pablo, en este versículo está hablando de Dios, dice, el cual es invisible, ya que Dios es espíritu. O sea, da como ese carácter o esa característica que estamos hablando acá de invisible, ¿no? Como que... Y ¿cuál es además, Dios? otro libro que también refuerza este concepto del Nuevo Testamento, de la invisibilidad, es el libro secreto de Juan, que lo vamos a tocar más adelante, pero quiero tocar un fragmento de él, donde dice, es inobservable toda vez que nada lo ha observado, es eterno y existe eternamente. Entonces se asemeja mucho a lo que estaba diciendo Hermes en ese diálogo. Bueno, voy a tocar otra cita de Hermes, otro diálogo que también nos va a ayudar mucho a hallar más Ya, herramientas. muchachos, pero nos hemos metido en una tremenda pregunta, ¿no? Tremenda discusión. Realmente que se necesita ser, primero diría yo, atrevido, ¿no? Luego osado. Primero atrevido y luego osado. Sí, y después valiente. Y después valiente para intentar en un programa radial responder a esta pregunta. Y queremos ser honestos con ustedes. Nosotros no podemos responder esa pregunta, pero sí podemos investigar. Y sí podemos sentir y comenzar a darle forma en el pensamiento a lo que es en el principio de la creación. Y es necesario, es imperativo, de acuerdo a lo que hasta el momento hemos descubierto, cambiar la percepción
que nosotros desde muy pequeños y desde ya hace mucho tiempo como humanidad tenemos de Dios. Y eso de verdad que es una necesidad, y voy a imprimirle otro término, imperiosa necesidad. Porque esa limitancia en que hemos caído al creer de Dios lo que hace mucho tiempo nos dijeron, no nos han permitido vivir dentro de la misma conciencia de la creación. Nuestro pensamiento está muy limitado en ese sentido. El diálogo de Hermes que tengo aquí es con Asclepios, ya no es con su hijo Tat. Y Asclepios le pregunta, ¿qué es pues Dios? Hermes dice, Dios no es nada de todo esto, sino la causa de todo en general y de cada ser en particular. Él no ha dejado nada al no ser. Todo ser viene de lo que es y no de lo que no es. La nada no puede convertirse en algo. O sea, la nada no existe. No existe. Exacto, Nada, exacto. El azar no existe. Aquí nos ayuda a comprender, Hermes, el tema de, por ejemplo, ya cuando intentamos buscar respuestas por el lado de la ciencia, que dice que el universo se creó así solo, que viene de la nada. Entonces dice, está en su naturaleza el no poder ser, la nada. La naturaleza del ser, por el contrario, es la de no poder dejar de ser. Asclepios le pregunta, así pues, ¿cómo defines tú a Dios? Hermes responde, Dios no es la inteligencia, sino la causa preexistente de la inteligencia. No es el espíritu, sino la causa del espíritu. No es la luz, sino la causa de la luz. Los dos nombres bajo los que hay que honrar a Dios son apropiados solo para Él y para ningún otro. Ninguno de esos a los que se llama dioses, ninguno de los hombres ni de los espíritus imperfectos puede de ningún modo ser llamado bueno. Este título es propio de Dios. Él es el bien y no otra cosa. Entonces aquí también nos da Hermes unas claves, ¿no? La primera es que, como lo define aquí, Dios no es nada de esto, sino la causa de todo en general. Y dice, Él no ha dejado nada al no ser. Todo ser viene de lo que es y no de lo que no es. Y acá, más abajo, nos dice que pues no es la inteligencia, sino la causa de ella, no es el espíritu, no es la luz, no es el bien, sino la causa anterior a todo esto. No es el bien, sino la causa del bien. Exacto, no es la luz, sino la causa de la luz, no es el espíritu, sino la causa del Porque espíritu. ya todo eso sería manifestado. Ya todo eso es manifiesto, exactamente. Y también dice que no viene, todo esto que existe no viene de la nada. O sea, porque la naturaleza de la nada no puede convertirse en llegar a ser algo. O sea, exacto, no es su naturaleza. La nada es Nada. O sea, Nada, no puede convertirse en La algo. nada nunca puede ser creación. Exactamente. Muy bien, vamos con los oyentes en el chat. Este programa, pues que muchos oyentes nos manifestaron que estaban esperando. Vamos a empezar desde el primero. Espéreme subir acá. Fabián. Bueno, aquí tenemos a Laura y Albenique. Laura y Albenique nos están escuchando. Fabián Vidal dice, buenas noches, un saludo a la mesa de trabajo de Descubriendo. Hola Fabián, también saludos a los presentadores del programa, muchos éxitos, gracias. Saludos a la mesa de trabajo de Carmen Olivares, Orlando, Clara y Luis. Un fuerte abrazo para ellos. Es que esa pregunta que uno hizo desde niño, ¿y a Dios quién lo hizo? Eso se lo preguntaba uno. Yo me lo pregunté varias veces. Bueno, ¿y este señor quién lo creó? En el diccionario RAE define innominado así, que no tiene nombre especial. Por eso innominado, ¿no? Que no se puede nominar, que no tiene nombre. Pero ¿y quién lo creó? No se puede nombrar. El innombrable. Que no tiene nombre especial. ¿Quién lo creó? Es una energía ley que ni se crea ni se destruye, pero se transforma. La Real Academia Española, dice nuestro oyente. Muy buen aporte. Porque son totalmente opuestas. Después dice... es que llegan mensajes y se pasan, ¿no? Sí, dice, porque son totalmente opuestas estas aseveraciones. Dice, la pregunta es entonces, ¿cuál de las dos citas bíblicas es real? Refiriéndose a las dos visiones que manifestaban ustedes. Permítame, aquí dice, ¿por qué son totalmente opuestas estas aseveraciones? Uy, difícil, siguen llegando mensajes y se van las que estamos leyendo. Buenas noches a todos. Luis Fernando Barrera, saludos, excelente tema para hoy. Buenas noches, saludos a ustedes. Y también buenas noches, excelente programa, Andrés Verdugo, desde Santa Marta. Bueno, ahí están todos nuestros oyentes. Hay dos versiones opuestas a Dios. Y ahí eso es lo que esa es una de las conclusiones de este programa.
Pero estamos todavía tratando de Tratando comprender, sí. porque es que yo quiero que nos pongamos claros en esto, ¿no? Muchos conceptos no los podemos contener, digámoslo así, de pronto no hay ese molde de pensamiento desarrollado para nosotros aquí en la razón, en nuestra razón, en el paquete de información que tenemos en nuestro cuerpo mental, dar respuesta clara y exacta a lo que estamos hablando. Es por eso que hay que arriesgarse a leer y a estudiar y a comenzar a sentir lo que son estos temas, ¿no? Porque desde la razón, respuestas como tal no van a haber. Sin embargo, es importante que enriquezcamos con conocimientos que se nos ha dejado hace mucho tiempo esta cuestión, esta pregunta que nos estamos haciendo hoy. Pero, Ney, yo quiero detenerme acá y hago énfasis en esto porque me parece interesante. Nosotros tratamos de entender y comprender el concepto de Dios y antes el concepto de quién creó a Dios, ¿no? Entonces, cito aquí nuevamente a Hermes en el diálogo y me voy a ir a Pablo. Me llama la atención que ellos hablan el mismo lenguaje, los mismos términos, pero en tiempos diferentes. Pareciera que uno fue el otro, ¿no? Hermes y Pablo. Hermes. Okay. Hermes, Mire, claro. Pablo dice, para poder tener, de tratar de comprender lo que estamos hablando acá, porque es que, como tú decías, el molde, poder entender a nosotros que somos manifestados, somos creación, tratar de definir quién creó a algo que es invisible y manifestado, nos falta como molde, nos falta como más unos días de creación más. algo así, Por ahí unos 5 más. Como por ahí hasta el séptimo. como tú dices, tenemos que amarrarnos hacia los detalles, a la interpretación de los detalles Pero de lo que está escrito, es ¿no? bueno intentarlo, y me gusta mucho intentarlo porque nos impulsa, nos crea una condición y pensamiento distinto, y es bueno, es bueno. No, Es una buena emoción, entonces. Y yo quería ahí también hacer un pequeño aporte, Jesús, si me lo permite. Pero es que él tiene una línea, déjalo que Dale, él lo dale, llegue. dale. Me vas a dejar desviar de la línea, pero dale, vamos Hay a que lo nos va a dar la importante. respuesta, Vamos Jesús, a la atentos. esencia, Ya él tiene la a la respuesta. invitación. Él tiene la respuesta. Sí, claro. Muchachos, atentos. No, no. A ver, Jesús. No solamente la respuesta es que hay que tratar de comprender los conceptos que estamos investigando y estamos hablando acá. Ajá. Y aquí Hermes, como Pablo, nos invitan a lo siguiente. Dice, solo el pensamiento ve lo invisible. Pablo lo dice. No, Hermes, Ah, solo Hermes. el pensamiento ve lo invisible, porque el mismo es invisible. Pero aquí Pablo dice, en otro tiempo, en otro espacio, dice aquí, No te escuchamos, Ok. el micrófono, por favor. Aquí, Ahí. hacer perdón, eso. dice aquí, el cual, en este versículo está hablando de Dios Pablo, el cual es invisible, ya que Dios es espíritu. Y un espíritu no puede ser visto con ojos naturales, pero este Dios invisible, cuyo poder es eterno, se hace claramente perceptible por su creación, la cual deja al hombre sin excusa para negar la realidad de un Dios todopoderoso. Eso lo dice Pablo. Eso lo dice ¿Tenemos Pablo. la cita? Entonces, la cita es Romanos 1:20. Por favor, repítela, que es muy contundente. Dice, está hablando de Dios, el cual es invisible, ya que Dios es espíritu. Y un espíritu no puede ser visto con ojos naturales. O sea que aquí yo lo amarro a lo que dice Hermes, que solamente lo invisible se puede percibir por medio del pensamiento. Pero este Dios invisible, nuevamente dice Lo Pablo, define allí, claro. cuyo poder es eterno, se hace claramente perceptible por su creación, la cual deja al hombre sin excusa para negar la realidad de un Dios todopoderoso. Claro. Interesante. Es decir, que no podemos negar a Dios porque se manifiesta en la creación. Sí, la Exacto. manifestación de Dios es la creación. Cuando los ateos dicen que o niegan a Dios dentro de sus conceptos, están siendo redundantes o irónicos, porque están pensando Pero ¿sabes qué? o creen de que ¿Sabes qué? Yo los ateos los comprendo. Yo o sea, comprendo el ateo porque el ateo viene intencionado, porque si me Sí, hablas ahí de se malintencionado. el De personaje Hawking. o el otro, el Bertrand Russell, O Nietzsche también era ateo. esos son malintencionados. Sí, sí. Porque con eso se quieren llevar también la fuente que origina el todo. Entonces, ¿a qué es lo que el ateo bien intencionado se abstiene a creer? De Dios visible, El Dios aparente. El Dios el Dios del desierto, Exacto. o los dioses
Que pedían que sacrificios. tenían apariencia y que se presentaron a los hombres siendo seres con apariencia, se presentaron a los hombres como el innominado. ¿Sí? Claro. Entonces, al percibir a Dios bajo ese concepto, entonces surge la necesidad de la pregunta, ¿y a ti quién te creó? ¿Sí? Entonces, es comenzar a comprender que el ateo está negando es la existencia de Dios a ese que tiene apariencia. Por eso es muy importante, y busquémoslo inmediatamente, el libro secreto de Juan, otro documento importantísimo que se puede descargar en la página de la emisora. Si no lo tiene, estimado oyente, llegue allí a programas o a descargas y en Biblioteca RCPC lo puede bajar. Allí dice, y quisiera que lo busquen bien, compañeros, cuando dice que no deberíamos considerarlo como un Dios, pues es más grande que un Dios. Aquí dice, Dilo, por favor. Él es el espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios. Entonces, estos dioses o este término que la humanidad ha asociado a la deidad es precisamente el que utilizamos para referirnos a los personajes con apariencia que llegaron a la tierra. El término Dios. El término Dios. Y es más, en el Génesis dice, fue formado a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, mire el planteamiento de que nosotros siempre planteamos a ese Dios, primero como una que tiene una forma corpórea. Ujú. O sea, lo vemos como algo corpóreo. Y realmente no es en sí, no hay que verlo desde ese punto de vista y apreciarlo como una forma corpórea, sino como parte de la creación. O sea, hay que estar contenido, inclusive esa parte de que creó esa forma corpórea. Entonces es antes de y no es después de. Bien, vamos entonces con lo que tiene Salim. Bueno, yo tengo aquí, sigo con Hermes porque definitivamente Hermes ha sido un personaje que dejó unas claves de conocimiento en el tiempo que en el tema que estamos tocando hoy nos sirve mucho. Hermes en diálogo con su hijo Tat da una clave para poder comprender a esa primera fuente. El gran obrero ha hecho el mundo no con sus manos, sino con su palabra o el verbo. Tienes que representártelo como presente y siempre existente, como el autor de todo, el uno y el solo. Él ha creado los seres por su voluntad. Su cuerpo no es tangible, ni visible, ni mesurable, ni extenso, ni parecido a ningún otro cuerpo. No es el fuego, ni el agua, ni el aire, ni el espíritu, pero todo viene de él. Siendo bueno, ha querido crear el mundo por sí mismo y adornar la tierra. Como adornó el cuerpo divino, ha colocado al hombre, animal inmortal y mortal. El hombre domina sobre los animales por la razón y la inteligencia. Ha nacido para contemplar las obras de Dios, admirarlas y conocer a su autor. Entonces le pregunta a su hijo Tat, le dice, ¿y dónde y por qué entonces, oh Padre Dios, no ha distribuido la inteligencia a todos? Hermes le dice, ha querido, oh hijo mío, colocarla en medio de las almas como un premio a conquistar. ¿Y dónde la ha colocado? Hermes le contesta, ha llenado con ello un gran cráter y ha hecho llevar por un mensajero ordenándole gritar a esto a los corazones de los hombres. Bautizaos si podéis en el cráter aquellos que creéis que volveréis al que lo ha enviado, aquellos que sabéis por qué habéis nacido. Entonces dice Hermes más abajo en el mismo diálogo, es imposible, hijo mío, apegarse a la vez a las cosas mortales y a las cosas divinas. Los seres son corporales o incorporales, y en ello lo mortal se distingue de lo divino. O sea, ¿qué quiere decir Hermes aquí? Cuando habla de lo corporal y lo incorporal. Dice que lo corporal es mortal, es decir, tiene un principio porque fue creado. Es lo manifestado. Y tiene lo manifestado, lo que venimos hablando, y tiene un final. Y lo que es incorpóreo no tiene ni el principio o lo invisible, ni tampoco tiene un final. Y él le enseña en este diálogo de la inteligencia a Hermes, a su hijo Tat, que la única forma de poder comprenderlo es bautizándose en la inteligencia. Mira, que también en ese mismo diálogo él dice, así, oh Tat, hijo mío, ruega primero al Señor y al Padre, el solo, el único, del que ha surgido el único, a fin de que sea de que te sea propicio y que puedas comprender a este Dios. Para ello es necesario que uno de sus rayos ilumine tu pensamiento. Solo el pensamiento ve lo invisible porque él mismo es invisible.
Si puedes, lo verás con los ojos de la inteligencia. Ese es el punto clave. Otad, porque el Señor no es avaro. Él se revela, escuchen bien, estimados oyentes, ese es el punto clave. Él se revela en el universo entero. Tú puedes comprenderlo, verlo, atraparlo con tus manos y contemplar la imagen de Dios. O sea, vas a contemplar qué es la imagen de Dios, el reflejo de lo invisible en lo creado, es lo que puedes percibir. Puedes ver, pero no en sí a quien lo creó. Exacto. Es el reflejo. Entonces después dice, pero ¿cómo podría manifestarse a tus ojos si lo que está en ti es invisible para ti mismo? Si quieres verlo, piensa en el sol, piensa en el curso de la luna, piensa en el orden de los astros. ¿Quién mantiene este orden? Porque todo orden está determinado por el número y el lugar. El sol es el más grande de los dioses del cielo. Todos los dioses celestes lo reconocen como su rey y caudillo. Y este astro, más grande que la tierra y el mar, deja rodar por encima suyo a astros mucho más pequeños que él. ¡Qué respeto! ¿Qué temor le obliga a ello, hijo mío? Los cursos de cada uno de estos astros en el cielo son diferentes y desiguales. ¿Quién ha fijado a cada uno de ellos la dirección y la longitud de su curso? La osa gira sobre sí misma y arrastra el universo con ella. ¿Quién se sirve de ella como de un instrumento? ¿Quién ha fijado al mar sus límites? ¿Quién ha colocado los fundamentos de la tierra? Entonces, aquí nos hace reflexionar de que esa inteligencia, de que esa esencia y de que esa energía que sostiene al todo es la que rige, pues, el principio y el fin. Eso es lo que me parece interesante, que él lo ve o lo quiere expresar de una manera palpable y dice que se fije en el sol, que se fije en el curso de los astros. Es decir, que la misma ley ese orden, ¿no? Que mantiene ese orden, exactamente. Es decir, que el curso de la naturaleza, el curso de todo lo que nosotros vemos alrededor, pues ese paisaje verde, nos puede conectar a nosotros con esa misma esencia. Bien. Y ahí vamos rescatando ese poderío de lo invisible. Tengo aquí más datos, y en este caso el libro Secreto de Juan, en el capítulo 2, que le recomiendo a los oyentes, que nos ayuda a entendernos un poco más la temática que estamos hablando. Dice así, dice, no existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo, nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Es inconmensurable toda vez que no había nada ante él que lo midiera. Es inobservable toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existe eternamente. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. No es corpóreo ni incorpóreo. No es grande ni pequeño. Es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen, es mucho más grande. No es que sea realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez Ahí está clave, por ¿no? otra cosa. Este es el libro Secreto de Juan. Repite Libro- esta parte para que nos Dice, cuente. no es realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez por otra cosa. Bien, muy importante eso que acaba de Aquí, decirnos. aquí hay otro punto que refuerza lo que acabo de leer. Dice, no le fue asignado tiempo toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior alza su vista hacia el primero en su luz. Una de las razones por las cuales es importante comprender por qué Dios no tiene un nombre es porque para que algo tenga un nombre, antes de la existencia de él, tuvo que haber otro que lo nombrase. Sí. ¿De acuerdo? ¿Quién es Que el le diera el nombre. Que le diera el nombre. El que tiene nombre fue el que lo obtuvo del que lo creó. Claro. Por eso el infinito e invisible es el innombrable, como lo dice también el libro El Innominado. Yo quiero que... No el innombrable, porque el innombrable es Innominado. Es que llave, no se puede es el nombrar. mismo llave, ¿no? Será innominado. Este es el innominado, correcto. Hay una parte interesante que voy a sacar, una parte de un mensaje que dejaron los Queenmaker
que dice mi mensaje central. Excelente. Entonces, aquí en esta me Vaya, llama... permíteme, para Sí. que nuestros oyentes vayan En tomando contexto. nota. Hemos tocado diálogos de Hermes Trimegisto con su hijo Tat. Y Asclepios también. También los diálogos de Hermes con Asclepios. Segundo, hemos tocado también el libro secreto de Juan, que lo tocó Juan Manuel. Una cita de Pablo. Hemos tocado la cita de Pablo, que es Romanos 1.15, 1.20. La del ¿sí? Génesis y Números, que nos ayudó a comprender el Dios corpóreo que hay en Bueno, voy a decir las Espérate. citas de las que dimos primero para que los oyentes Las citas que nos muestran. sí, La ok. que nos dijo Juan. Ahí está Éxodo 33:11, Deuteronomio 5:4 también, Números 12:8 y Éxodo 24:9-10. Y las que mencioné yo de Jesús eran Juan 5:37, Juan 1:18 y Juan 17:25. Bien. Ahí está. Y ahora el documento que vamos a tocar es el documento de los Windmakers, los hacedores de alas, con su mi mensaje central se llama así. Y nos falta un documento. que es Y nos para el falta final. Solo en una parte que me llama la atención, aunque todo el mensaje central pues describe lo que estamos o lo que hemos investigado, ¿no? Aquí dice, y pues para entrar en contexto, poder entender lo que se va a leer ahora, pues como todo lo que se ha dicho hoy, se invita a la comprensión y a abrir ese pensamiento para poder ver lo que no se puede ver, solamente el pensamiento, como lo decía o como lo dice Hermes. Dice lo siguiente: yo habito en una frecuencia de luz en la que los seres finitos no pueden descubrirme. Si me buscas, fracasarás. No soy encontrado o descubierto. Quiere decir que no tiene como una forma, como Si no es aparente. no es apariencia, no tiene imagen. Exacto. O sea, lo que nosotros creemos como seres humanos De Dios que de Dios es o sea, está totalmente alejado. Sí. tergiversado por las creencias, por la cultura, por la razón. Entonces vuelvo, si me buscas fracasarás. Por eso que dice, no soy encontrado o descubierto, solo soy reconocido en la unicidad, unidad y totalidad. Es la misma unicidad que sientes cuando estás interconectado con toda la vida. Pues soy este y solamente este. Soy toda la vida. Ujú. Soy toda la Soy vida. toda la interesante. vida. Si debes buscarme, entonces practica el sentimiento de unidad y totalidad. Dice, si debes, no si quieres, no, sino si debes buscarme, entonces practica el sentimiento de unidad y totalidad. ¿Con qué? Con la Con la misma vida, vida. con la vida y Entonces, la ¿qué dice? creación, Y dice, correcto. soy toda la vida. O sea, lo que nosotros entendemos como la vida Oiga, es interesantísimo la esto, ¿no? comprensión Chévere. de lo que es, o sea, no podemos darle forma. O sea, aquí inclusive este texto de los Windmakers, que es muy directo y claro, nos invita a nosotros a no darle forma. ¿Cómo vamos a buscar algo que realmente no tiene forma? ¿Cómo vamos a poder entenderlo o a descubrirlo si no está creado? Es así en esencia todo lo que contiene la vida y todo lo que nosotros hemos aprendido como vida, ¿no? Como vida y como invita a la naturaleza, Una vez más, nos uno, llama a la comprensión. en lo que nos estás diciendo y lo que nuestros compañeros han aportado, nos sigue ratificando el error de considerar a Dios alguien, algo. Creer que es eso. Lo Simplemente limitamos, es una limitarlo a eso. Entonces, estimados oyentes, bajo ese concepto es que surge la pregunta. ¿Y quién lo creó? Claro, por supuesto, es necesario, después que tú percibes a Dios como algo, que lo que estamos hablando, que surja la pregunta. Pero cuando ya comenzamos, que es lo que en este instante estamos comprendiendo, o iniciando a comprender esto, comenzamos a entender que esa visión de Dios, y el término tenemos que comenzar a cambiarlo, ¿no? Porque el libro Dios, secreto de Juan dice, soy- es más que un Dios. Y él dice, soy toda la vida. Exacto. Pero ya nos dice los que es. Windmakers le llaman la primera fuente o el padre No, ancestral pero de todo. también. llama la atención que él no se describe como, él dice, soy toda la vida. O sea, todo en el uno y el uno en el todo. O sea, Y todo si- lo que entendemos. Y dice, si quieres, si debes buscarme, entonces practica el sentimiento de la unidad y totalidad, en la vida y en la creación. Claro, porque Entonces, Esto es, comprendiendo la creación, contundente, es podría bastante, comprenderse. nos Mira da que- bastante luz sobre lo que estamos, inclusive tratar de describir y tratar de quién creó a Dios, porque es que ahí está como la clave, ¿no? Como él ya dice, en este mensaje central se describe, como dice, soy toda la vida. Entonces, aquí comienza a haber respuesta. Y En el- la medida en que yo cambio la visión de Dios, la falsa
imagen que tengo de Dios y me acerco un poco más a la definición y al sentir de lo que nuestros compañeros han descubierto en su investigación, la pregunta comienza a desaparecer. Claro. Ya la pregunta deja de tener sentido lógico. ¿Y quién creó a Dios? ¿Verdad? Ahí comienza a desaparecer en la medida en que el hombre se encuentra Con una imagen real. con la Sí. imagen real de la vida, de la totalidad, de la unicidad, que es la forma en que se ha manifestado aquí en el libro del mensaje central o mi mensaje central de los Wingmakers. Y también tiene sentido eso que estaba diciendo el libro del mi mensaje central de los Wingmakers, cuando dice que recobre la unidad con la naturaleza y con todo aquello, y también con lo que estaba diciendo Hermes a su hijo Tat, ¿cierto? Que si quería ver a Dios tenía que también ver el curso sol, de los astros. el curso de los astros. Entonces vemos cómo tiene concordancia esa parte y cómo se entrelazan para dar esa visión. Hay otro fragmento aquí en mi mensaje central que es muy bueno. Dice, ¿te das cuenta cuán insondable soy? No, vamos antes. Dice, vivo porque me descubras. Ah, sí, está más arriba. Es claro. la más alta expresión de mi amor por ti. Mientras buscas mis sombras en las capas de tu mundo, yo, la indeleble luz infinita, crezco cada vez más visible. Imagina el punto más lejano en el universo, detrás de un portal negro lanzado en alguna galaxia distante. Luego multiplica esa distancia por el valor numérico más alto que conozcas. Felicitaciones. Has medido un átomo de mi cuerpo. Mira lo que dice en ese párrafo que leíste. Mientras buscas mis sombras, es decir, mientras buscamos o la humanidad buscamos respuestas sobre quién es Dios, quién creó a Dios en las capas de tu mundo, es decir, los conceptos que tenemos, a la religión que fuimos, yo, la indeleble luz infinita, crezco cada vez más visible en la creación. Imagina lo que tú decías, ese punto lejano, y aquí es donde el pensamiento se expande, ¿no? Cuando empezamos a ver las distancias en los universos, y aquí dice, por el valor más alto numérico que conozcas, y eso es un átomo de mi cuerpo. Impresionante. Entonces ahí ya el pensamiento cobra otra dimensión. Más adelante ahí, en ese texto de mi mensaje central, hay una parte que es contundente, como todo lo que estamos diciendo, ¿no? Dice, yo soy el Padre ancestral de toda la creación. Soy una personalidad que vive dentro de cada uno de ustedes como una vibración que emana de todas las partes de tu existencia. Resido en esta dimensión como tu faro. Si sigues esta vibración, si la colocas en el centro de tu viaje, contactarás mi personalidad que vive más allá de las partículas de tu existencia. Nuevamente te está dando como a decir que no es algo corpóreo, que no es una figura, sino que es parte del todo de la unidad y de la vida. Este es el que dice, yo soy el Padre ancestral de la creación. Va directo, ¿no? Sí. Bien, el otro párrafo que también es muy importante rescatar aquí es cuando dice, te das cuenta cuán insondable soy. No soy lo que tú puedas saber o ver o entender. Estoy fuera de comprensión, por lo que tú decías, Neil, que en este nivel, ¿no?, de razón, de pensamiento, de inteligencia que está la humanidad terrestre, es muy difícil dar una respuesta concreta. Dice, mi vastedad me hace invisible e inevitable. No hay lugar donde puedas estar sin mí, mi ausencia no existe. Es esta misma naturaleza lo que me hace único. Soy la primera causa y el último efecto conectado en una cadena indivisible. Vea, entonces aquí donde se enlaza también otro versículo de Pablo de Tarso, ¿no? Cuando él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Si habitase en un templo, fuese corpóreo, fuese corpóreo, fuese manifiesto, fuese creado, fuese posterior y visible. Como lo es en la visión que el humano tiene de Dios. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida. Entonces lo enlazamos con los Wingmakers, que dice, yo soy toda la vida. Y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Y esa es otra clave que dice allí, ¿no? Pablo entonces lo deja
como lo que realmente es esa esencia universal de la creación, la vida. Lo repito, para que busquen a Dios. ¿Y de qué manera hemos creído buscarlo? Dice, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y la parte que viene, ya ahí entra a un nivel más de claridad y de contundencia. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Increíble, ¿no? Ahí está esa clave que da ahí también. Cambia el concepto. Es cambiando el concepto de lo que la humanidad ha considerado como Dios. Que ahí es donde surge la pregunta. Y esa percepción que tenemos de Dios es donde surge la pregunta. ¿Y quién creó a ese Dios en el que creemos? Claro. Y que estamos tratando de interpretar y responder, ¿no? Porque lo que tú decías en lo que habla Pablo, en los Waymaker, dice, y estoy dentro de ti, soy una personalidad que vive dentro de cada uno de ustedes. O sea que la manifestación del hombre, de la humanidad, en sí es parte de esa creación. Claro. O sea que hay un elemento que contiene a ese mismo creador que también está, o la tenemos nosotros. Eso es importante como definirlo, porque inclusive nosotros dimos, Dios está, primero ya hemos visto que es el invisible, o sea, no podemos limitarlo a un solo concepto, ¿no? Bien, fíjense que extendiéndonos a esto, para unirlo a lo que Hermes dice, todo lo que tiene apariencia ha sido creado. Y eso está claro en los conceptos que estamos dando. Pero ¿quién lo creó? ¿Quién lo hizo manifiesto? Pues solo uno. Solo uno, ¿no? El que no tiene apariencia, pues es invisible. La apariencia no pertenece más que a las cosas engendradas. Así que hay uno que es el increado, el invisible. Pero el invisible, al manifestar a todas las cosas, se revela en ellas y por ellas. Ojo, pero el invisible, ¿cómo le dice los Waymaker? La primera fuente. Primera fuente, el padre ancestral La de vida. todo. La vida. Soy Bueno, la vida. el invisible, al manifestar todas las cosas, es decir, al gestarse en la creación o dar inicio a la creación, se revela en ellas y por ellas. Se revela en ellas y por ellas. Es decir, que la misma esencia de lo invisible se manifiesta en la creación. Es por eso que Pablo de Tarso dice en su versículo, dice, pues en él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, que nosotros no podemos percibir a Dios como alguien, sino la presencia del absoluto o de lo absoluto en la creación. Y yo soy parte de la creación. Somos manifestación Exacto, de la vida. Somos manifestación de la creación. Lo mejor es que se manifiesta en nosotros esa creación o ese espíritu de la energía invisible. Ahora, hay otra cosa importante. Esa fuerza invisible que gesta la creación se manifiesta en el hombre también en muchas dimensiones. Por ejemplo, su pensamiento. Nuestro pensamiento tiene esa esencia que estamos definiendo. ¿Cuántas cosas se manifiestan primero o se gestan en el pensamiento, en nuestro pensamiento, que aún no han sido creadas? Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Es decir, que el pensamiento, siendo invisible, es el que se hace manifiesto en la creación. Que serían Pero mire las acciones del hombre. Lo importante los frutos del hombre. Lo importante a donde estamos llegando, Neil, o sea, eso que estamos, esa parte que estamos describiendo del proceso, ¿no? De que ese ser o esa energía, se describe como la vida que está en uno, que está también en una parte como en el microcosmos hombre, diríamos así, como el ser humano, está contenida en sí, o sea que diríamos como alguien que dijo en un libro, que decía, sois partes o estás hechos de parte de las estrellas, pero no lo sabéis. Es decir, vosotros contienes esa energía de vida, ese padre de la creación, pero no somos conscientes de que somos parte de esa creación, de que somos parte de ese uno o único, porque estamos contenidos, o sea, tenemos esa información de creación manifestada en donde, en el pensamiento, ¿no? Como tú lo describes, eso es importante tener que esa conciencia, porque de ser una parte manifestada y creada,
a tener conciencia de que somos parte dentro de la totalidad del todo de la creación, manifestada en qué, en la vida. Entonces es importante tener que conciencia de que tenemos Claro. esa capacidad, ¿no? ¿Cuántas cosas aún existen en nuestra mente que esperan con gran anhelo ser manifestadas? Bueno, y aquí eso que estás planteando, surge algo, yo diría que más profundo incluso, porque estamos analizando lo de Hermes, que dice, bueno, lo manifestado es la revelación de aquello que es invisible. Lo increado. Pero uno dice, bueno, y eso que está visible ahora, que es la creación, que es donde se manifiesta esta primera fuente, como llaman los Waymakers, bueno, ¿dónde estuvo todo eso antes? ¿Dónde estuvo? ¿En qué estado? ¿En qué momento? Entonces ahí es donde hay que sacar otro documento, y los oyentes van a notar muy bien el dato. Este documento se llama el Libro Dorado del Caminante Azul. Es un libro abierto en páginas de internet, usted lo puede buscar, descargar en la página de la emisora. Creo que está montado también. Sí, bueno, está y si montado en la no, emisora. ¿está montado? Sí, está Ok, montado. listo, perfecto. Y en la página, de la página 260 en adelante, van a encontrar gran parte de los documentos que hemos tocado, sobre todo el libro secreto de Juan y los diálogos de Hermes. Ahí están todos. Pero me voy a detener en la página 272, que nos da una clave aquí bastante importante para comprender lo de aquello que es invisible. Dice, el título se llama Su preexistencia. Y dice así: la preexistencia era la existencia que llenaba lo que no existía. Cuanto no era, pero sería. Entonces, aquí hay una clave importante, porque yo preguntaba, bueno, y todo eso que está ahora, Que está manifestado. que está manifestado, ¿dónde estuvo antes? Sigue diciendo, el corazón de las edades y eternidades, después dentro de él y con él. Existía en la misma ausencia de creación, quieta, inmóvil, en el silencio insondable de lo increado, es decir, no había sido creado nada todavía. Dentro de la perpetuidad de los corazones eternos de los dioses poderosos que aún no existían, pero son después del Padre Eterno. Entonces, hasta aquí quisiera pues como desglosar, reflexionar sobre lo que hasta ahora este texto Grandes cosas has expuesto. que nos ha dicho. Lo primero es esto, ¿no? Yo planteé que lo que es aparente, que fue creado, como dice Hermes, por aquella fuerza invisible, ahora mismo es fácil comprenderlo porque lo vemos manifestado. Pero antes de que eso fuera manifiesto, ¿en qué condición estaba la creación? ¿Qué era lo que existía? Entonces dice acá, la preexistencia era la existencia que llenaba lo que no existía. Entonces ahí nos da una toda clave la para creación, en lo que entiendo, entender. Ajá, toda la creación preexiste. preexiste. Cuanto no era, pero sería. Entonces tú hablas del pensamiento. Ok. Entonces, En la dimensión humana. en la dimensión humana, porque es la única forma de poder De comprender entender esto. esto, claro. En el pensamiento preexiste lo que nosotros vamos a crear, lo que nosotros vamos a hacer, cualquier actividad humana. Juan decía algo, ¿no? Cuando uno va a comer, cuando uno va a bailar, cuando uno va a tener un hijo. Uno cuando antes- tiene 15 años, uno se imagina, bueno, ya voy a salir del colegio, voy a estudiar tal, voy a hacerme... Claro, pero ¿y eso todavía no dónde lo se eres. origina? Exacto, en el pensamiento. En el pensamiento. Exactamente. Eso se origina en el pensamiento. Entonces, antes de que esa acción, de que ese anhelo sea manifiesto, sea visible, sea creado, tuve que haberlo pensado. O sea, que está en una condición preexistente. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, entonces la creación que es manifiesta ahora siempre ha existido, pero hubo un tiempo, pues no vamos a saber aquí cuándo fue. Oiga, ni esa cómo cuestión fue. me hace pensar algo, ¿no? Porque acabas de decir algo que pues ayuda a comprender, una herramienta que ayuda a comprender. El pensamiento en el hombre, en la dimensión humana, es la preexistencia de lo que en futuro creará el hombre. Claro. En acciones, en cosas, sí. Es la preexistencia de lo que él va a crear. Y si lo llevo a la dimensión del Dios creador universal, entonces el pensamiento anterior de todo surgió como preexistencia. O la preexistencia es el pensamiento anterior de lo creado. Todo lo creado. que Así existe.
Ahora, eso me recuerda también dentro de la lectura del libro secreto de Juan, que se puede descargar allí en la biblioteca RCPC, donde dice que el primer pensamiento del Padre es bárbaro, ¿no? Exacto. El vientre de toda la creación. Vientre de toda la creación. Así es, y también siguiendo con el mismo libro que nos estaba exponiendo Salim, el libro secreto del caminante, el libro dorado del caminante azul, dice también una parte en la página 271, dice: Altísimo, no fluye el Santo Espíritu, no vivía el Hijo Eterno. Entonces dice: este fuego luz destelló invadiendo y penetrando todo, y formó el verbo, y del verbo creó el poder de la matriz de todas las cosas. Entonces de este destello, o sea el verbo, luz y fuego, se facultó el increado. ¿Quién es el increado? El Padre perfecto, el sin nombre y el sin fin. Entonces quisiera engranar esto con aquello que dice en el primer evangelio del Nuevo Testamento, que es la primera de Juan, donde dice... Espérate, ese es el cuarto evangelio. El cuarto en el evangelio verbo del hecho primer carne. en el primer capítulo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ahí está. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esos 4 versículos del primer capítulo recogen también lo expresado en los diferentes documentos que hemos tocado. Lo repito, en el principio. Es decir, eso vendría siendo la preexistencia, es el verbo, ¿no? Exacto. En el principio era el verbo, es decir, el verbo, la preexistencia. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era desde el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Es decir, que la preexistencia de todo es en el verbo. Es en el verbo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, entonces tomamos los Waymakers, ¿no? Sí. En él estaba la vida, que es la vida, y la vida era la luz de los hombres. La esencia ser de cada hombre es la vida, y ese es Dios dentro del hombre. Este versículo, este capítulo, con 4 versículos, simplemente pues reúne mucha de la información que en diferentes documentos podemos tener. Lástima que este tipo de documentos se hayan considerado religiosos, ¿no? Sí. O que las religiones lo hayan raptado para ellas y hayan creado con este mismo conocimiento pues todo un dogma y creencia además, que no nos permite entregar o llegar a la esencia de lo que es Sí, cuando se Dios. escucha la palabra verbo, se asocia la palabra de Dios. Entonces ahí hay un bloqueo que poco a poco se va rompiendo si se profundiza y se investiga. Entonces lo que estamos tocando, estimados oyentes, bueno, es un tema complejo. Como Neil lo decía recién comenzando el programa, no pretendemos responder a esa pregunta, pero sí estamos utilizando y hemos utilizado durante todo el programa documentos que nos ayudan a tener una imagen diferente, una dimensión distinta a lo que hemos creído que es Dios hasta ahora. Entonces, cuando hablamos de la creación, que es manifiesta, como decía Hermes, tiene su origen, tiene su preexistencia, que pues está contenida en el verbo. Ha sido eterna, no eterna en el sentido de que tuvo, o sea, siempre ha existido como lo vemos ahora. No, es eterna en la preexistencia. Ahí es donde es eterna. Porque evidentemente cuando vemos las galaxias, los planetas, todo eso tuvo un origen. Es infinita la creación. Pero cuando hablamos ya de esa esencia invisible que contiene el todo, ahí sí hay que hablar de esa eternidad. Muy la bien. preexistencia. Vamos con el chat. Buenas noches. ¿Cuándo repiten este programa? Pregunto desde Venezuela. Gracias anticipadas. Bueno, este programa, los programas de Descubriendo se escuchan en diferido los martes a las 9 de la noche, hora de Colombia. Martes 9 de la noche, hora de Colombia. Para nuestra oyente o nuestro oyente que hizo la pregunta en el chat, Laura Henao Durán dice: está molestando un poco la señal. Bueno, vamos a ver, a veces recuerden que el internet es una cosa que puede ser aquí o puede ser en el receptor. También ella dice, en ese diálogo de Hermes con su hijo Tad, dice: ¿cómo entender lo invisible si lo que es visible es invisible para nosotros? ¿Sí? Para el hombre mortal, lo invisible no es apreciado, no es percibido, ¿no? Porque está acostumbrado a ver lo aparente. Lo que puedo ver y tocar es lo que es real Sí, para mí. definitivamente una de las señales que permite definir si un hombre está bajo la dimensión de lo espiritual y de lo sublime, digámoslo así, es que sea capaz de contener en su pensamiento dicha esencia, dicha energía.
y no como habitualmente si solo ocurre, y es que solo es lo que puede tocar, lo aparente. Eso es lo que cree, ¿no? Edwin Fernando González Ortúa dice: buenas noches, Neil, en sintonía desde Villeta. Hombre, este oyente de Villeta ha sido siempre muy fiel. Un fuerte abrazo, Edwin. También dice: Anónimos, por favor, coloquen a un moderador. Sí, señor, vamos a tener que... Alce la mano, muchachos, por favor. Alce la mano, que los oyentes nos están diciendo: alce la mano el que quiera hablar. Muy buena por esa observación. También dice otro oyente: el libro dorado del Caminante Azul no está disponible en este momento. Marlo. No, pero no es está, la entonces. página. Es la página que no está disponible. Pero dentro de la emisora podemos entrar a programas o a descargas y a un costado. No, búscalo, por favor. Sí, a un Búscalo. Yo lo acabo de descargar. Entonces nos vamos a descargas o programas, vamos a biblioteca RCPC y ahí están libros y documentos para descargar. Hay un sinnúmeros y dice libro dorado del Caminante Azul. Bueno, entonces lo descargamos y vamos a eso. El oyente tiene que hacer el proceso que ha hecho Juan para que pueda descargar el programa. Está dispuesto allí para todos ustedes. Bien, son las 8:50, ya casi finalizando el programa. Salim, conclusiones. Conclusiones de este tema. Bueno, hemos tocado tantas cosas, pero si yo podría, digamos, no responder a la pregunta, sino más bien dar la percepción de lo que yo en este proceso de búsqueda hasta el momento he comprendido. Cuando hablamos de esa fuente original, de ese principio creador del todo, ya sin el concepto del Señor, yo podría personalmente concluir que es una fuente, es una fuerza, es una inteligencia eterna, es decir, que siempre ha existido. Nunca fue creada, es increada, y pues es de esa fuente donde ha emanado toda la creación. Nosotros que estamos hablando aquí provenimos de esa fuente. No concibo algo superior o algo mayor que pudiera haberle dado nombre, que pudiera haberla creado. No, pienso que la inteligencia que mueve el todo siempre ha existido, o sea, es eterna. Y en un determinado momento, pues, se dieron las condiciones para que esa creación se hiciera manifiesta. Entonces, pues mi conclusión. Jesús, tu conclusión, por favor. Nosotros invito a los oyentes, más que la conclusión, es a tratar de comprender comprender que lo que no es visible, o sea, lo invisible, se puede entender o se puede llegar a medio palpar por medio del pensamiento. El pensamiento, inclusive hablamos de un pensamiento de la persistencia. Y como dicen los Witmaker, se define a Dios y a la creación como yo soy la vida, que contiene todo y todo en la individualidad del uno. O sea, para entender eso y que nosotros somos parte de esa existencia, parte de esa vida, parte del todo, así podemos dar un medio concepto, dar un concepto de lo que hemos investigado en el día de hoy como Dios y quién creó a Dios, ¿no? Muy bien, Juan. Bueno, quisiera despedirme o hacer un poco de la conclusión con el final del fragmento del segundo capítulo del libro secreto de Juan, que dice: ¿Qué debo deciros sobre él? Su reino eterno es imperecedero, y muestra las condiciones de ese reino eterno. Es tranquilo, es silencioso, está en reposo y está ante todo. Para nosotros tener esa conexión, volvamos a recobrar o a perdonarnos con la naturaleza, a recobrar toda esa memoria que nosotros hemos perdido por estas selvas de cemento. Analicemos también los 4 elementos, pidámosles perdón por todo lo que nosotros, toda la contaminación que como humanidad le hemos dejado, y de esa manera vamos encontrando, como nos lo decía Hermes y como nos les decía también el mensaje central, en la naturaleza vamos encontrando esa conexión, y de esa manera vamos a lograr dimensionar un poco, de acuerdo a la manifestación de nosotros como seres humanos, vamos a lograr dimensionar lo que es ese espíritu invisible. Entonces recordemos siempre esas cualidades de ese reino imperecedero, ¿no? Tranquilo, silencioso y está en reposo. Amor, paz y armonía. Así es. Bueno, yo me despido con quien empecé, ¿no? Con Hermes. Él dice a su hijo Tat: hay pues, oh Tat, un creador y un señor de todo este universo. Hay un creador y señor de todo este universo.
El lugar, el número, la medida no podrían conservarse sin un creador. El orden no puede hacerse sin un lugar y una medida. Se necesita pues, un Señor, oh hijo mío. El desorden tiene necesidad de él para llegar al orden y obedece a aquel que todavía no lo ha ordenado. Si pudieras tener alas, volar en el aire y allí entre el cielo y la tierra, ver la solidez de la tierra y la fluidez del mar, el curso de los ríos, la ligereza del aire, la sutilidad del fuego, el curso de los astros y el movimiento del cielo que lo envuelve, oh hijo mío, este magnífico espectáculo verás en un instante moverse lo inmutable y aparecer lo invisible en el orden y la belleza del mundo. Así es, hemos llegado al final de este programa con una necesidad imperiosa, una necesidad de comenzar a investigar y cambiar el concepto del Dios que nos entregaron religiones y filosofías. Una versión de Dios ínfima, limitada, posterior al caos. Esa percepción es la que no nos ha permitido encontrar no solamente esta respuesta, sino la consecuencia de vivir bajo la condición del Eterno. Llegar a la condición de ese Dios manifestado por Jesús, por Hermes, por los Waymaker, por el libro secreto de Juan y otras fuentes, nos lleva a comprender que ese ser es siempre y será siempre. Sucede que nosotros acá, en la temporalidad en la que vivimos, siempre hemos creído que algo tiene que tener inicio y algo tiene que tener final. Ese es el hombre mortal, el que no es capaz de elevarse a las alturas del pensamiento y entender que lo que no es manifestado está por encima, no tiene un principio y no tiene un fin, es eterno. Y esa esencia la contiene en el hombre en su pensamiento, en el pensamiento también de su corazón, la capacidad de crear lo invisible, que está como molde e imagen dentro de sí. Forjarlo, gestarlo, es una de las virtudes que tenemos como humanos. Esa misma preexistencia, esa misma esencia del pensamiento, esa misma esencia del verbo, la contiene toda la creación. Y nosotros somos hijos de la creación. Disfrutar de esa esencia es disfrutar y comprender al Dios verdadero, al Padre eterno de las luces. 8:57, así hemos llegado al final. Deseamos de corazón que de alguna forma este programa los haya inspirado, los haya impulsado, les haya dado herramientas para aventurarse y arriesgarse a tocar lo intocable, a reflexionar sobre lo que no se nos ha permitido reflexionar y llegar a esas alturas, porque necesario es a esta hora crear un nuevo pensamiento. Nos despedimos de los oyentes, a ver si hemos recibido otro mensaje en el chat para que no quede ninguno sin ser leído. Bueno, dice... Buenas noches, Jonathan. Ahí. Buenas noches, Jonathan, desde Santander de Quilichao. Fuerte abrazo, Jonathan. Estás allí en sintonía. Copiado que el martes a las 8 de la noche repiten el programa Descubriendo, hora de Colombia. Les escribo Nancy. No. El mensaje, el programa se repite los martes a las 9 de la noche, hora de Colombia. No a las 8, a las 9 de la noche. También allí dejaron la biblioteca. ¿Tú fuiste? No, yo no fui. Ah, bueno, un oyente colocó el link de la biblioteca para que descarguen el libro. Desde Venezuela, disculpen, se me fue el mensaje. Hola a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Saludos desde Canarias, John Lanzarote. Fuerte abrazo, John. También feliz noche a todos. Excelente investigación y con ganas de seguir investigando. María Elena Luque. Fuerte abrazo, María Elena. Gracias, Jonathan. Feliz noche, Jonathan. Bueno, en fin, Jonathan está despidiéndose de todos nosotros y nosotros de ustedes. Recuerden que el próximo viernes a las 7:30 de la noche estaremos nuevamente con ustedes aquí en Descubriendo. Por acá en otro chat de WhatsApp me dejan también otros mensajes importantes que no voy a dejar de leer porque nuestros oyentes allí nos escriben. Cristina Llano, Fabián Vidal, Alicia Romero, Kelly Isaac, Luis Ángel, Alicia Romero. Este tema me gustó mucho. Siempre lo sentí así. Los felicito.
Armando Barrios también, motivante. Bueno, ahí están todos. Fuerte abrazo, muchachos. Gracias por su sintonía. Recordemos que nos puede servir mucho estos programas en esa búsqueda incansable de la verdad. Nos encontramos el próximo viernes. Chao. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.